Carlos. Buen día Marcos, buen día a los compañeros y a la gente que nos ve y nos escucha. Día fresco y casi frío otra vez hoy en la mañana, ¿eh? Sí. Bastante Este, vamos ahí, está todo onza. nublado, Sí, vamos a amanecer hoy. sí, señor. Yo estoy acá tomando mate nomás en casa y esperando justamente la comunicación de ustedes. Estaba mirando las informaciones, digamos, más resaltantes en el ámbito judicial y también nacional, ¿verdad? Pero siempre nosotros nos concentramos más o nos centramos más en lo que es la información judicial, atendiendo lo que este que es es la línea nuestra, ¿verdad? La línea de PDS, enfocar los temas judiciales con mucho énfasis, sin obviar, por supuesto, la actualidad nacional e internacional incluso. Asimismo, hoy estaba anunciando antes que entre la alianza también que desde hoy tenemos con la 90.1 Radio Mix, que desde hoy van a pasar en sus distintas programaciones la información judicial que surge acá en este medio de comunicación en PDS, un medio que busca justicia en la justicia. Qué bueno. Y Radio Mix, ¿puedes darnos más datos de Radio Mix, Marcos? Radio Mix Para que la gente... 90.1 FM, ellos tienen una programación variada, comentarios, música, por sobre todas las cosas. Y ¿De hablé dónde? ¿De con, Asunción? en ¿De Asunción, dónde? 90.1 Sí, Asunción, hablé sí. con, tuve la oportunidad de hablar con el director del medio, Mauri Ribeiro, y ellos se mostraron bastante interesados en la propuesta informativa de orden o de carácter judicial que tenemos acá en este multimedios. Ujú. Y entonces estamos iniciando una alianza, ¿verdad? Que vamos a empezar con el tema de la lectura de las tapas de PDS y otras informaciones relevantes que subimos en el diario digital que tenemos, ¿verdad? Y a partir de ahí ver un poquito cómo llevarnos de las manos ambos medios para O fortalecernos fortalecer, exacto. entre nosotros, ¿verdad? Claro, porque la alianza es muy importante porque justamente ese es lo que nos va a hacer salir adelante y ese es nuestro objetivo. Como bien lo dijiste, si nos agarramos de las manos y podemos llevarnos bien, está excelente eso, Marcos, porque cuanto más fuerza tengamos va a ser mucho mejor y ese es el objetivo de PDS, ¿verdad? Fortalecernos y junto a la gente con quien tenemos alianza. Tenemos otra alianza también, ¿verdad? Y otras por Sí, concretar, ¿no? tenemos, en la realidad la primera alianza informativa fue con la mega cadena de noticias, ¿verdad? Radio Sí. Primero de Marzo y todos los medios que conforman la mega cadena. Si uno ingresa a la página de la mega cadena, en una parte puede ingresar directamente también a escuchar y a ver lo que nosotros desarrollamos acá en PDS. Tenemos esa alianza y también alianzas desde el punto de vista informativo, ¿verdad? Y esta radio FM, Radio Mix, es el segundo medio que con quien nosotros estamos firmando una alianza desde el punto de vista informativo. Ujú. Claro, bueno, acá me tranqué un poquitito, nomás me desconcentró la información que me envió la autora. Ya, Eh, y eh, otro tema que quería resaltar cuando vos cuando vengas a piso, pero bueno, ya que estamos hablando de alianza, también recordar, por ejemplo, que en estos días fuimos fuente de información de nada más y nada menos que el diario de mayor circulación de la República, ABC Color, quien, a ver, un poco extrajo parte de nuestra entrevista acá en el programa Por el Imperio de la Ley PDS Radio y TV Digital
con el fiscal Rodrigo Estigarribia, ¿verdad? Y que fue utilizado como base para, o fuente para tener la versión de la fiscalía en el caso de el mal manejo o el manejo ilegal de los fondos en la gobernación de Central. Ujú. Entonces, eso marca que hay medios y, o sea, que hay ciudadanos e incluso medios que se están fijando en nuestro trabajo, en la tarea diaria de PDS Radio y TV Digital. Claro. Bueno, y Es para de desconcentrar. A mí todavía me desconcentró la doctora me está pasando los números y me quemé todo con mi mate. los números. Sí, Ah, la dos, pico. la doc me está pasando los números de lo que tengo que ponerme al día, entonces Ah, me estoy por tirar acá la pileta sin agua, ¿eh? dice a la pucha. A las Ajá. pucha, mira por acá. Pero el grupo está mejor porque invitación de aquí para allá tenemos, ¿será? Sí, Sí, sí. Eh, bueno, no sé dónde vamos a estar mejor. Yo creo que en la casa de la doc será. bueno, y hay que ver nomás el horario entonces para para el encuentro. Bueno, Sí, sigamos entonces con lo nuestro, que es la información. Entonces, la información que nos convoca hoy es, ya le dice nuestro titular de etapa de esta mañana, ¿verdad? no, te estaba esperando, te Todavía. estaba esperando, te estaba esperando. Bueno, y a poner eso en pantalla y vamos a ir desarrollando las dos informaciones que creo que son las más importantes en lo que respecta al Poder Judicial en sí. Jurado blanquea a otro juez que censuró a la prensa y pisoteó la Constitución Nacional. A la pucha. Así es, te luego, digo. Magistrado prohibió publicación en una acción de amparo. Alguien promovió un amparo y el juez prohíbe entonces la publicación. El juez de Alto Paraná, Marino Méndez, quien en una acción de amparo prohibió a la prensa publicar información sobre el recurrente en abierta violación al artículo 26 de la Constitución Nacional que garantiza la libertad de expresión y prensa. Fue blanqueado ayer por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. La ministra de la Corte, Gladys Vareiro de Módica, afirmó que la medida cautelar dictada por el magistrado está dentro de sus facultades legales y no puede causar agravio. Todo el respaldo de sus colegas Jorge Bogarín, Alfonso, Mónica Seifa, Hernán Rivas y el titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Fernando Silva Facetti. El doctor Manuel Ramírez Candia dijo que el hecho es sumamente grave porque Méndez violentó un derecho muy importante para la convivencia democrática. Enfatizó que la Carta Magna no admite la censura previa y votó por el enjuiciamiento del juez. Lo apoyaron Rodrigo Blanco y Enrique Baqueta, en minoría, lastimosamente. El jurado ya había archivado una investigación contra el magistrado Amílcar Mareco en otro caso idéntico. Bueno, Así entonces mismo es. están generando una suerte de, no podemos llamarle jurisprudencia, una suerte de antecedentes ya de blanqueo a jueces que amordazan la prensa, ¿verdad? Porque imagínate lo que es, lo que dice el ministro de la Corte Ramírez Candia, ¿verdad? No se admite con la censura previa. Si vos con La lo que decís, Constitución, Marcos, no admite. sí, La Constitución, no, ni la ley ni nada. claro, No la hay, Constitución, no hay ninguna reglamentación en ese sentido, ¿verdad? la Constitución no admite, y para eso, o sea que básicamente a modo de reglamentación de lo que vos podés o no podés decir de la gente, está el Código Penal que establece la difamación, la calumnia, la injuria, ¿verdad? Entonces,
¿Por qué uno va a prohibir que alguien diga algo antes de inclusive decirlo? O sea, eso ni vamos a amordazar realmente. Ponerle un parche en la boca de una persona, ¿verdad? O en este caso del medio de comunicación que quiera enfocar a ver un poco eso que está pasando. Bueno, ahí están, porque yo estuve ayer atento a esa sesión del jurado, incluso hice algunas grabaciones, y yo no sé si ahí los compañeros tienen a mano para escuchar ya el argumento de la doctora Gladys Vareiro. Comienza con lo de Silvia Facetti, que lee cuál es el expediente, y podemos escuchar ese argumento de la doctora, comentar un poco, y después escuchar la postura del ministro Manuel Ramírez Cambia. ¿Tenemos a punto ese? Vamos a poner a punto el material. Primero a Ramírez Candia, ¿verdad, Carlos? No, primero es la doctora Gladys Vareiro, que fue la primera en exponer el argumento a favor para archivar esta investigación preliminar a que se le fue abierta al juez de Alto Paraná, Marino Méndez. ¿Tenemos? El de Silva Facetti y Ramírez Candia es lo que tenemos, Carlos. Bueno, por eso expliqué, y evidentemente alguien no me escuchó, ¿verdad? Comienza con Silva Facetti presentando la causa, sí, pero seguidamente ahí expone la doctora Gladys Vareiro. Bueno, el de Silva Facetti ponemos, dale. El de Silva Facetti, ese. Causa 255/18, caratulado de investigación preliminar, publicación periodística. Jueces del Alto Paraná pretenden amordazar a la prensa con amparo. Entonces hacen uso de la facultad establecida en el artículo 21 de nuestra ley, y la investigación preliminar fue iniciada por providencia del 21 de junio del 2018 en base a una publicación periodística titulada Como había leído, y evaluaremos la conducta del magistrado Marino Méndez por el siguiente motivo. Jueces de Alto Paraná pretenden amordazar a la prensa con amparo. Seguidamente cedo el uso de la palabra a la ministra Gladys Vareiro, posteriormente Mónica Seifert. Bien, revisar los antecedentes relevantes de esta causa, advertimos que el 6 de junio del 2018, en el marco del amparo presentado, se dictó una medida de urgencia a efectos de que los demandados cesen toda divulgación, publicación y o generación de contenidos respecto de la persona del demandante amparista. Seguidamente, en fecha 9 de junio del mismo año, de conformidad al dispuesto en el 107 del Código Procesal Civil, el juez intimó a la parte autora, bajo apercibimiento, a que en el plazo de 2 horas arrime las respectivas copias para traslado de su demanda. Finalmente, el 13 de junio del 2018, a 7 días de haberse dictado la referida medida de urgencia, el juez dictó sentencia definitiva por la que hizo efectivo el apercibimiento del 107 y ordenó el archivamiento de la causa y el correspondiente levantamiento de la medida. En efecto, el dictado de la medida fue realizado en virtud de la disposición legal del artículo 571 del Código Procesal Civil, que otorga al juez la facultad de disponer medidas que considere convenientes al objeto de la causa, sin que ello implique prejuzgamiento alguno y siempre que se ciña al prudente arbitrio judicial. De la medida dictada no se observa apartamiento alguno de esa disposición. Además, debemos recordar que estas medidas son siempre recurribles, provisionales, reducibles o ampliables, sustituibles y en general modificables, por lo que es dable concluir que no pueden causar gravamen irreparable. En definitiva, de las actuaciones analizadas no es posible inferir indicios de mal desempeño de funciones, por lo que considero que esta investigación debe ser archivada. Es mi voto, presidente. Usted está escuchando PDS. Artículo 26 de la Constitución Nacional. Claro que en el marco del amparo se puede dictar medidas cautelares, pero lo que no puede hacer el magistrado en el marco del amparo es violar flagrantemente la Constitución, en este caso en su artículo 26, que dice claramente:
se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna. Y agrega, sin más limitaciones que la establecida en esta Constitución. Es decir, la Constitución es clara, no dice salvo orden judicial. Es decir, nuestra Constitución prohíbe la censura previa en la divulgación de la información, del pensamiento. Y en este caso, esta decisión del juez implica una censura a los medios de prensa. Por lo tanto, que ha incurrido en una sospecha más que razonable de irregularidad en la función al dictar una medida de esta naturaleza. En segundo lugar, con respecto a la causación de agravio de una medida cautelar, recuerdo, en aras de la coherencia de este jurado, que en un caso donde se investigaba la conducta de un juez de paz de alto, se lo destituyó este jurado hace muy poco tiempo, lo destituyó por una medida cautelar, por haber otorgado una medida cautelar bajo caución juratoria. Entonces, en este caso, esta situación es de extrema gravedad. ¿Por qué? Porque se violenta por medio de una decisión judicial un derecho sumamente importante para la convivencia democrática, para el funcionamiento de la democracia, que es la libertad de prensa, la libertad de opinión, que el texto constitucional en forma clara dice sin censura alguna. Por lo tanto, presidente, en base a estas breves consideraciones, yo voto por el inicio del enjuiciamiento en forma oficiosa al juez Marino Méndez. Es mi voto. Lo escuchaste aquí en PDS. Bueno, sin suspensión, ministro. Y tendría que ser, dependiendo de la mayoría, yo tengo una presunción de que no voy a obtener la mayoría, pero emito mi voto en el sentido que sea sin suspensión. Bueno, ministro, tiene la palabra Mónica Seifar, posteriormente Enrique. Hola. Ya, hola. Sí, bueno, primeramente le escuchamos, los dos son representantes de la Corte Suprema de Justicia. Le tenemos, la primera en exponer fue la ministra Gladys Vareiro de Módica, superintendenta de la circunscripción judicial de Alto Paraná, defendiendo lo que hizo el juez Marino Méndez, de prohibir a los medios de prensa publicar el nombre de la persona que promovió el amparo. De acuerdo a lo que busqué y encontré, los antecedentes se remontan al 2018. Y como viene la mano, un concejal que fue denunciado por acoso sexual promovió el amparo. Y el juez, en ese sentido, hizo lugar a la medida cautelar y le prohibió a la prensa publicar el caso. Imagínate, Marcos, le prohibió publicar. Y esto se sumó a que antes de eso, un poco antes de eso, el juez Amílcar Marecos había también ordenado que la prensa no publique más el nombre de la universidad en la cual uno de los directores de carrera fue denunciado también por acoso sexual por una docente. Todo en su momento vimos esa filmación que circuló por las redes sociales y por los medios. Entonces, cuando Marino Méndez dispuso esta segunda prohibición a los medios de prensa, el diario ABC Color hace una nota general y dice eso que leyó Silva Pacetti, que los jueces, usando esas acciones de amparo, pretenden amordazar a la prensa. Y eso el jurado tomó para abrirle esta investigación
preliminar al juez Amílcar Marecos. Sí, sí, es un caso realmente que llama poderosamente la atención porque como describe el hecho el doctor Ramírez Candia, es demasiado claro y sencillo, ¿verdad? No. Alguien viene ahí. ¿Cómo era? Pero podemos irnos por partes. ¿Qué Sí. es lo que dice la autora Gladys Vareiro? La autora Gladys Vareiro dice que el juez actuó correctamente porque el Código Procesal Civil le habilita a dictar medida cautelar. Sí, pero lo que pasa es que Espera, una medida sí. cautelar, Carlos, No, no ya puede sé, ser dictada en contra de la ley. Claro, eso fue lo que le dice el ministro Ramírez Candia y eso es lo que nosotros tenemos que desmenuzar el argumento esgrimido. La doctora distorsiona o interpreta solamente una porción para favorecerle al juez y eso es evidente, ¿verdad? Claro, porque Dice que te ella da una sale... fundamentación aparente te da. Porque Ella- lógico, te haces la pregunta y así como vos decís, o sea, el código le habilita a Claro. dictar una medida cautelar, Claro. pero no, en ese caso, como le dice el ministro, responde que ese argumento es esgrimido por la ministra Gladys Vareiro. Sí. Así mismo. Por eso justamente empezaba yo por el tema del doctor Ramírez Candia que decía, no, espera un ratito. Definitivamente Daniel, el tecnicismo procesal le habilita al magistrado a dictar una medida cautelar. Pero ¿qué significa dictar una medida cautelar? Dictar una medida cautelar es abrazar las normas establecidas en la Constitución y en las leyes, ¿verdad? No, uno no puede dictar una medida cautelar de tortura, por ejemplo. Para poner un ejemplo, ¿verdad? Sí, como medida cautelar yo ordeno la tortura de este sujeto para que confiese. Y me van a decir, pero qué ridícula ridículo tu ejemplo. Pero para que se entienda nomás, una medida cautelar siempre tiene que estar basada en la norma establecida y no tiene que ser contraria a la Constitución. Entonces, como medida cautelar nomás, si total un día nomás se le va a torturar. O como medida cautelar que una persona se vaya preso por deuda. Pero no va a causar agravio irreparable si la Cámara de Apelación le va a soltar. Entonces ni un más fácil. Más fácil va a ser para los jueces de primera instancia salirse por la tangente de las normas establecidas. Si total va a haber un órgano revisor. ¿Y por qué no un breve paréntesis ahí? Porque esa información que envió Perla, que estoy acá gestionando ya con los chicos de que se levanta el trabajo en cuadrilla en el Poder Judicial, es demasiado importante y es de interés para unos 15.000 funcionarios, de los cuales 14.999 no quiere trabajar, quiere seguir con la cuadrilla, ¿verdad? Entonces, es importante esa información. Sí. De manera escalonada, dice, a partir del lunes 16. De manera... Solamente eso, Marco. ¿Qué significa de manera escalonada? Van a ingresar, lo del fuero penal van a ingresar a las 7, lo del fuero civil a las 8 y lo del fuero laboral a las 9, algo así, ¿eh? Y podría ser, podemos esperar lo que la Corte decida. Seguramente va a sacar y va a explicar ahí la Corte, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar lo que oficialmente remita la Corte, si no vamos a hacer futurología y vamos a ir sobre... No pretendo hacer futurología, quiero entender nomás qué es lo que significa escalonada, porque dice, acabo de leer un tuit que envió Aníbal, ¿verdad? Que alzaron los abogados del fuero laboral, los del fuero laboral, dicen, urgente solicitamos el levantamiento de cuadrilla. Ahora Perla ya nos dice, sí, se levantó la cuadrilla, pero en forma escalonada. Vean allí cuando se llama, la Giselle. Y escalón por escalones. Vos estás en el primero, yo estoy en el segundo, así se va a ir haciendo, ¿verdad? Vamos a entrar por escalones. Así mismo.
Mm. Y hay varios escalones en el Poder Y Judicial. seguramente la Corte otra vez va a reglamentar ahí, evidentemente, ¿verdad? O sea, y tiene que ser así. Sí. Tiene que ser así, para que podamos separar cómo funcionar el Poder Judicial. Pero bueno, volviendo a este tema, entonces, a ver un poco, lo que así como vos estabas explicando, Marcos, lo que dijo el ministro es muy claro. Muy claro, demasiado. Demasiado claro. Demasiado claro. Y después le escuchás a la ministra, como vos decís, con una fundamentación aparente y me parece escucharle a la fundamentación del doctor Eugenio Jiménez Rolón, que lee una parte nomás del artículo y la segunda parte no lee, ¿verdad? Entonces dice, sí, los jueces están facultados, perfecto, ministra, de pie te vamos a aplaudir de lo que está diciendo, pero la medida cautelar nunca puede ser dictada en contra de la Constitución y de las leyes. Nunca, nunca. Y por más que sea momentáneo y después el propio juez revea su posición o que la Cámara revea, ya cometió el hecho el juez. Y el segundo punto, dice que la ministra dijo, y además fue una medida cautelar. Sí. Y se revió la postura en 7 días después, el juez rechazó el amparo, que es el fondo de la cuestión. Sí. Las dos cosas le contesta muy elegantemente el ministro Ramírez Cambio. El primero sí está dentro de su facultad, pero no puede dictar cualquier cosa en la medida cautelar. Sí. No puede disponer cualquier cosa. Y en segundo, más o menos diciéndole, pero en forma elegante, eso de que es una medida cautelar nomás y por eso no corresponde que se le enjuicie, no quiero escuchar. Porque hace poco le sacamos a un juez de paz de Cordillera que dispuso una medida cautelar de una caución juratoria nomás. Y eso fue una medida cautelar y le sacamos incluso al juez. O sea, el argumento que estás esgrimiendo no es válido, es lo que le quiso decir a la autora, o le dijo a la autora Pareiro de Módica en síntesis, el ministro Manuel Ramírez Cambio. Entonces, bueno, y a esta postura del doctor se adhirió el doctor Baqueta, que argumentó un poco más también. Sí. El senador colorado Enrique Baqueta y el diputado liberal Rodrigo Blanco. Fueron Sí, los tres sí, que votaron. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? A mí me preocupa y por sobremanera que dice no causa agravio irreparable. ¿Qué es lo que significa eso? Le agrega pues esa palabra irreparable, Carlos. Y esa palabra irreparable tiene una amplitud extraordinaria. Si vamos a asentar esa posición, agravio irreparable, quiere decir que ningún juez de primera instancia y ningún magistrado de segunda instancia pueden ser enjuiciados por sus fallos. Porque hay una instancia que puede reparar pues eso que ellos dictaminaron. Entonces, yo creo que la equivocación más grave de la ministra es utilizar esta terminología. Y ahí ya bien vos dijiste que básicamente le enrostró en la cara la resolución que ellos mismos tomaron hace, no sé, meses, ¿verdad? No sé si días o meses o semanas, ¿verdad? Donde dice, no, esperaran, pues, a nosotros le echamos a un juez de paz porque dictó una medida cautelar. A Caño se da el mal desempeño en funciones de los magistrados cuando ellos se apartan de la Constitución y de las leyes. Cuando sus fallos son aparentes. ¿Y qué significa? O sea, y sí, tienen una fundamentación aparente. ¿Qué significa eso? Que su fallo es arbitrario. ¿Y qué significa que su fallo sea arbitrario? Que esté solamente fundamentado en su cabeza y en lo que ella piensa o cree, o él piensa y cree correcto. Y no tiene que ser así, tiene que estar fundamentado en el hecho y en el derecho vigente en la República del Paraguay. Entonces, si hay una Constitución Nacional que en su artículo 26 te dice, señores, no se admite la censura bajo ningún punto de vista, ni siquiera de orden judicial, le agregó ahí el doctor Ramírez Candia. Entonces, ¿cómo va a dictar una medida cautelar o una sentencia o lo que sea
diciendo prohibiendo. que estás prohibiendo a partir de tu resolución que la prensa exprese lo que crea o que una persona exprese lo que crea correcto. Por eso, sin más obstáculos que la propia Constitución. Y después desemboca ya para abajo en el Código Penal, donde, vuelvo a repetir, están los hechos punibles de difamación, calumnia e injuria. Punto. Más de eso que no existe. Lógico que no existe, ¿verdad? Entonces, pero bueno, de esta manera el jurado blanqueó al juez Méndez, Marino Méndez, y anteriormente lo hizo con el juez Amílcar Mareco. Con esos precedentes, entonces, evidentemente que la mayoría del jurado considera que los jueces proceden bien cuando prohíben la publicación de una información, le prohíben a la prensa en abierta violación a ese artículo 26 de la Constitución Nacional. Así mismo. Es grave, eso es grave, legalmente es grave porque, así como dijo el ministro, la resolución judicial es sumamente grave. Es sumamente grave, ¿por qué? Porque atenta contra esa convivencia entre los ciudadanos, como señaló el ministro Manuel Ramírez. Y bueno, imagínate lo que dice Marcos, el artículo 26 de la Constitución, que habla de la libertad. Atender lo que primero pone: la libertad de expresión y de prensa. La libertad de expresión y de prensa. Se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión sin censura alguna. Sí. Sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución. Sí. En consecuencia, no se dictará ninguna ley que la imposibilite o la restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa. Sí. Dice que, eso es lo que voy a estar explicando. Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información. Sí, señor. Como igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales fines. Repito, este artículo 26 dice que no habrá más limitaciones que las dispuestas por esta Constitución. Solamente eso, y en la Constitución no se admite visto de la censura previa, que así que no establece ningún límite. No. No establece ningún límite. Lo que pasa es que nuestra Constitución, imagínate lo que sí es que vamos a ir a hablar en el espíritu, lo que siempre escuchamos, el espíritu de los constitucionalistas. ¿Por qué nace esta Constitución del 92 y en qué se basa? ¿Cuál es el cimiento de la Constitución de 1992? La libertad. La libertad. Veníamos de un proceso dictatorial que amordazó a diestra y siniestra a todo aquel paraguayo que se osaba, no sé, decir que Stroessner no era alto ni rubio. A ella le amordazaban, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el basamento de esta Constitución? La libertad. Entonces, no puede una Constitución basada específicamente en la libertad decir, podés decir, pero hasta acá nomás. No. La libertad es libre en cuanto a la expresión. Ahora bien, si yo empiezo a emitir, no sé, ofensas contra, por ejemplo, Matthew acá, y digo, este gordo de Matthew, este tal cosa de Matthew, ahí Matthew tiene toda la posibilidad de, incluso si uno está detrás de un micrófono, él puede ir con un abogado a querellarme en el ámbito penal y decir, che, señor, a mí me está agraviando lo que vos estás diciendo. No podés decir porque hay un límite en la ley. Obviamente hay límites en la ley, pero para agravios, para ofensas, nadie lo puede ofenderle ni adjetivarle nada a nadie. Entonces, sí, señor. pero antes de que yo diga, Matthew no me puede decir, no, acá yo tengo una resolución que prohíbe que vos digas que yo soy gordo. No,
Dejate de joder. Y aclaremos que Matthew no es gordo, está más flaco que Lucas inclusive ahora, ¿verdad? Bueno, ayer el jurado de enjuiciamiento de magistrados, según el informe oficial, se dice enjuiciamiento con suspensión. En otra causa, la abogada Mercedes Aguirre, jueza de ejecución que ya está luego suspendida, fue enjuiciada y suspendida por el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Esta vez en la causa 28-21. Y fueron enjuiciados sin suspensión, ojo, mucho ojo, Analía Rodríguez, fiscal de Presidente Franco, Alcides Jiménez Zorrilla, fiscal de Ciudad del Este, Claudelina Corbalán, fiscal de Ciudad del Este. Me dijeron que esto fue por pedido de los caudillos o de un caudillo político allá del Alto Paraná. Hola, Pocho. Entonces tenemos que mirar estos antecedentes. Tiene todavía mucho poder este señor. Ahí me dijeron, bueno, entonces por eso estoy leyendo, repito, fueron enjuiciados tres agentes fiscales de Alto Paraná, uno de Presidente Franco y dos fiscales de Ciudad del Este, Alcides Jiménez Zorrilla y Claudelina Corbalán. Y nuevamente fue enjuiciada y suspendida por segunda ocasión la jueza Mercedes Aguirre. Esto es lo que se puede leer en el informe oficial del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y de hecho que entre archivos de investigaciones preliminares, y que hay unos cuantos. Se archivó la causa contra Cintia Garcete Brunada, Analía Rodríguez, Juan Manuel Ledesma Peralta, Roberto Macorito Caje, Carlos Rojas, fiscal, Lisa Martínez, fiscala, Zoraida Holguín, jueza de paz, Marino Méndez, eso estuvimos hablando, en la causa 255/18, Nancy Carolina Duarte, Óscar Fabián Gómez, juez de Vallemí. En dos causas se archivaron esas dos investigaciones preliminares. Olga Patricia Melgarejo, agente fiscal de Alto Paraná, Manuel Seifilín, juez de Capiatá, Edith Coronel, jueza de la capital, Linda Martínez Noguera, jueza de Alto Paraná, Fátima Britos Ricardi, agente fiscal de Fernando de la Mora, Gladys Teresita Paredes Rodríguez, agente fiscal de Quindío, Jennifer Infranorán, jueza penal de Luque, y Víctor Adolfo Santander, fiscal en Ciudad del Este. Con respecto a estos últimos, las investigaciones preliminares fueron archivadas. Y bueno, con esto cierro el capítulo del jurado de enjuiciamiento y la tarea que desarrollé acá en reposo ayer a la tarde con respecto a las actividades de este organismo o de este órgano tan importante para depurar el poder judicial, pero que blanquea a la mayoría de los jueces y fiscales. Ya. Y bueno, en una segunda entrada entonces podemos hablar sobre el tema del juicio de María Esther Roa, que también forma parte de la información de nuestra etapa. Claro, podemos desarrollar eso, mientras tanto complementar la información con Perla del trabajo, o sea, que se va a hacer, digamos, en forma escalonada. Ya se levanta la cuadrilla entonces y se va a trabajar en forma escalonada en el Poder Judicial. Y actualizar también porque está en pleno desarrollo. Ya veo el juicio oral al ex senador Óscar González Dar y a su hijo Rubén González Chávez. Está presentando sus alegatos finales Claudio Lovera, creo que es ya por el hecho punible, no sé si enriquecimiento ilícito y lavado, ya lo último. Así mismo. Porque ya puso todo contra la declaración jurada falsa. Sí. Carlos, tenemos acá lo que dijo sobre el tema de la cuadrilla el presidente. Sí, también vamos a escuchar. De las disposiciones relacionadas con el trabajo por cuadrilla y el retorno a las actividades presenciales de magistrados y funcionarios, con excepción de aquellos con discapacidad comprobada, patologías de base, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia hasta los 6 meses de edad del hijo. Este es un proyecto acordado que modifica, dado el
la nueva situación epidemiológica del país, así que esta consideración se refiere solamente al levantamiento de las cuadrillas, el trabajo en cuadrilla. Todo el resto de las acordadas queda sin modificación. Horarios escalonados, todo el resto queda igual, solamente se levanta el trabajo en cuadrilla. Sí, ministro. Sí, presidente, el tiempo de solicitar la aprobación del proyecto de acordada, también establecer claramente en comunicados la fecha de entrada de vigencia de la misma, que propongo sea, como habíamos hablado previamente, el día lunes. El día lunes, sí. El día lunes, de modo tal a circularizar debidamente durante la jornada. Perfecto. Hoy, mañana y... Vení, Manuel, vení. Sí, gracias. Por eso solamente lo acepto acordar, si no mencioné edad. Muchas gracias. Claro. No hay conexión. Ministro Ramírez, bienvenido nuevamente. Señora secretaria, bienvenida. Hola, sí. Ministro Martínez. Entonces, que sea a partir del día lunes, sí. y establecer muy claramente, para evitar equívocos, que el horario escalonado se mantiene. Así es. Eso es para evitar las aglomeraciones en la entrada, del mismo modo que venimos funcionando, nada más que ya sin cuadrillas. Gracias, presidente. Gracias. Con la precisión del caso, entonces, la acordada entra en vigencia a partir del lunes 16 de agosto. Lo escuchaste aquí en PDS. Ahí está. Se mantiene el horario escalonado, dice, ¿verdad? Y claro, que se establecía lo en acordadas anteriores. Sí. Es así como estaba explicando, un fuero entra más temprano, otro más tarde, o incluso algunos funcionan a la tarde. Evidentemente, esa va a ser la forma entonces de trabajar a partir del lunes en el Poder Judicial. Sí. Así mismo. Entonces, incluso había un fuero que trabajaba a la tarde que era el laboral. Y sí. Había el fuero laboral, pero... No sé si eso continúa. Bueno, Perla seguro va a traer la información, como hoy bien dijiste, precisa con relación al tema de escalonamiento de ingreso de los funcionarios públicos, que son más de 7.000 por ahí, ¿verdad? Acá en Asunción, 5.000, más o menos. Los que trabajan acá en el Poder Judicial. Ahora vamos a tener otra vez colas de vehículos con seguridad. O con seguridad por lo menos se van al Poder Judicial. No sé si trabaja la totalidad y no sé tampoco si la totalidad se va, ¿verdad? Y eso también tenemos que ver. Tenemos que ver. En algún momento dado eso hay que ir hurgando un poquito, ¿verdad? Sí, señor. Dale, con gusto. Dale, Carlos. Te informó PDS Radio TV Digital. Bueno,